Lo vamos a destapar. Bebé, escuchen. Esto es lo que importa. Mira, cute. Compórtate como un adulto. Debes tener una relación cordial con tu ex mujer. Recuerde todos, particularmente los muchachos. Me lo voy a poner como por aquí. Mira qué bonito sentar su cápsula en pet. Que se sienta y a ver. Se ponieron smash it in so. Pero wait. I'm sorry, tengo un